mañana o hoy por la tarde, estamos hablando de dos templos de la época ptolomaica o la época greco-romana en Egipto. Hay 1500 años de diferencia, o exactamente 1200 años de diferencia entre este templo y el templo de Karnak el Oxford de ayer. Este más nuevo. Este solamente tiene 2300 años. 2300 años de edad. Ayer estamos hablando de 3500. Hoy 2200 años solamente. El templo fue dedicado todo al dios Horus. Y cuando digo es un templo de la época greco-romana, no significa que los griegos o los romanos que han construido el templo. Es un templo egipcio que construido durante la época greco-romana. Los obreros, los artistas, las divinidades, todos eran egipcios, pero la época solamente en aquel tiempo los gobernadores eran griegos o romanos. Hay una cosa, mira por favor detrás de vosotros hay una como templo pequeño, templito aquí, este se llama el Mamisi. El Mamisi es una palabra jeroglífica, significa casa del nacimiento. Pero es algo simbólico, como los griegos no tuvieron derecho que gobernar Egipto, por eso hicieron sobre las paredes de los templos leyendas. Están hablando que ellos son hijos de dioses. Hijos de dioses. Por eso encontramos al lado de los templos de la época greco-romana, encontramos estos templos pequeños aquí. Miramos a la fachada del templo. Tenemos en el medio el disco solar con dos alas y dos cobras de la protección, símbolo de la protección, y recordáis porque esta tarde vamos a ver lo mismo también. 4 agujeros en las dos fachadas para colocar las 4 banderas de los gran dioses de Egipto antiguo. ¿Cuáles son los gran dioses? El dios Osiris, la diosa Isis, el dios Set, la diosa Neftis, son los gran dioses de Egipto antiguo. Si nosotros miramos a los relieves, los que están a la derecha son a la izquierda. Abajo, aquí a la izquierda directamente encontramos el Ptolomeo. En este caso no digo el faraón, porque estamos hablando de la época ptolomaica. Mira que está haciendo así. De una mano está cogiendo las cabezas de los enemigos y de la otra está pegando con el bastón. Estamos ahora en el patio abierto del templo de Edfu. Igual, planificación como todos los templos, una fachada, el patio abierto, salas y al final el santo santuario. Pero quiero decir a ustedes que cada templo tiene una cosa diferente, algo diferente del otro. Por ejemplo, este templo es el mejor conservado de todos los templos egipcios. Por eso es el único que se conserva el techo de las salas columnatas que nos vamos a ver luego, las salas hipóstilas, nos vamos a ver luego. Y quiero que vosotros saber, ayer habéis visto los capiteles de las columnas, son diferentes de aquí. Ayer había la flor del loto y la flor del papiro solamente, pero aquí tenemos los capiteles compuestos. Otra cosa también, cada templo en Egipto antiguo tenía un lugar abierto. ¿Por qué? Porque el culto más importante de los egipcios antiguos era el culto del dios solar, dios del sol. Por eso hay que dejar un lugar abierto para el sol para hacer los sacrificios y las oraciones también adelante de las estatuas de los dioses. Adelante de nosotros hay una estatua del dios Horus de una forma completa del halcón, representa al dios y encima de su cabeza la corona del Alto y del Bajo Egipto. La estatua es de la piedra del granito verde. A la derecha había otra, pero está destruida. Había otra igual como este, pero se perdió la parte de abajo y están restaurando así. Vamos a ver la primera. Sí. Arriba el día sobre todo.
el lugar de la guerra cambiaba del norte hacia el sur. Por eso ha abierto la vela. Vamos a ver el animal que representa. Aquí, familia, se ve el animal que representa al Dios Set, el Dios del mar. ¿Alguien sabe cómo se llama? Este es el hipopótamo del Nilo. El hipopótamo del Nilo, que Horus encima de su cuerpo mismo. Mira, por favor, para saber quién ganó la guerra. Los pies son atados y la boca también está atada. Y adelante son los dioses, están celebrando, tocando la tambora así. Están celebrando el Dios Horus que ganó la guerra. El santuario del templo de Edfu. Con su barca original. No es original. El templo que habéis visto esta mañana. La diferencia que este es mucho más pequeño que el templo de esta mañana. Al mismo tiempo es destruido a comparación del templo de la mañana que es mejor conservado. Pero el templo fue dedicado a dos dioses también, es la diferencia más importante. Este templo, esta mañana hemos visto el templo de Edfu, fue dedicado al dios Horus solamente. Pero aquí si nosotros miramos a la entrada del templo observamos como hay dos entradas, dos discos solares arriba con dos cobras, ¿vale? Por eso el templo fue dedicado, la parte que está a la derecha, por el dios del mal, el dios Sobek, el cocodrilo, y la parte que está a la izquierda por el dios Horus el viejo, dios del bien. Por eso nosotros decimos, estos son dos templos en un templo. Por eso hay una parte que está hablando todo sobre el dios del mal y otro hablando sobre el dios del bien. Arriba hay dos discos solares, aunque el templo es más pequeño, y esta mañana había solo uno por el dios Horus. Leona, la diosa de la guerra. Esta diosa se llamaba Sekhmet. Estas tres diosas representan tres estaciones del año, ¿vale? Estación de la agricultura, de la cosecha y de la crecida del niño. Acércase para ver cómo sabían escribir los días. Cada salida de sol para los egipcios antiguos representa un día. Por eso cuando quiere leer el calendario dice el día. La salida del sol, 1 y 1 son 2. Aquí el día 1, el día 2, el día 3, 4, 5, 6, etc. Más de 10 o más de 20. Aquí el día. Este es el número 10 que habéis visto esta mañana. El 10 y 10 son 20 y 1 y 1 son 2.
el día 22, el día 23, 24, 25, 26, 27, 28, hasta el día 29 hace un disco solar corto así, que más o menos va a cortar el mes. El día 30 es diferente, el día, la salida del sol, y 30, una palabra jeroglífica, hasta hoy en día está usada en Egipto, se llama Bah, significa se acabó. No hay el día 30, Bah. Cuando alguien quiere prestar de dinero, dice Bah, no tengo. Euro. 1, 2, 3 del tercer mes lunar, es la media luna aquí, del tercer mes lunar de la estación de la cosecha. Cuando es la estación de la crecida del Nilo, habéis visto esta mañana la palabra agua. Cuando es la estación de la agricultura, caña de azúcar como este, pero más corta, es la cosecha caña de azúcar alta. Sí. Vamos a ver otra cosa. Del templo más importante y más bonito de verdad de todos los templos egipcios, el templo grande de Abu Simbel, porque 200 metros ahí hay otro templo también, podemos visitarlo también con la misma entrada, es el templo de su esposa favorita, la reina Nefertari. Pero el templo más importante en realidad es este templo de Ramsés II, que todo fue tallado dentro de la montaña y su fachada es la más bonita de todos los templos egipcios. Pero antes de hablar del templo tengo que decir a ustedes que en el año 1960 el gobierno egipcio empezó a construir la gran presa de Asuán. El agua ya ha subido mucho detrás cuando hicieron el lago Nasser. Por eso había un gran problema por los templos de toda la zona. Estos fue 2 templos. Había más de 14 templos, están en la zona entre Sudán y Egipto. Pero los 2 templos más importantes en realidad son estos, especialmente este templo grande del faraón Ramsés II. Por eso el gobierno egipcio con la UNESCO hicieron el llamamiento a todo el mundo para ayudar a Egipto a salvar los monumentos de Abu Simbel. Todo el mundo en aquel tiempo ayudaba a Egipto para salvar los monumentos. La gran participación de la UNESCO en toda su vida estaba aquí en este templo. ¿Cómo hicieron? Primero el templo, mira por favor la curva que está ahí. Curva que está ahí donde hay el soldado este. 60 metros más abajo estaba el templo. 60 metros más abajo estaba el templo. Cortaron todo el templo de piedras. Si nosotros miramos aquí, de bloques de piedras, cortaron y reconstruir el templo. Pero el templo fue tallado dentro de la montaña. Por esto hicieron una cúpula artificial de hierro para proteger el templo también por los años siguientes. Y encima de esta cúpula artificial ponen la arena y el resto de la montaña. Es la misma montaña del templo como estaba antes. Hasta aquí una cosa, por ejemplo, la estatua que está destruida, estaba destruida desde la época faraónica. 5 años después que hicieron el templo antiguamente, la estatua se cayó. Y fue algo fácil para los arqueólogos cuando trasladaron el templo, que reconstruir otra vez la cabeza que está abajo aquí, la cabeza de la estatua. Pero preferían que dejar el templo como estaba desde esta zona lejana para hacer su templo. Para 2 motivos principales primero. El primero es que esta zona era la zona de los nubios antiguos.
Ramsés quería que decir que su poder llegaba hasta la zona de los nubios aquí en el sur. El segundo motivo más importante es que Ramsés ha puesto su estatua dentro del santo santuario. Y esta es la primera vez en toda la historia de los egipcios antiguos que encontramos un faraón pone su estatua en el santo santuario. ¿Qué significa esto? Significa que él quiere decir que soy el Dios. Dentro del santo santuario solo es la estatua del Dios. Ramsés cuando ponía su estatua en el santuario, él quiere decir que soy el Dios al lado del Dios Amón, el Dios Betá. Si nosotros miramos a la fachada del templo, primero arriba hay 21 monos babuinos, arriba de todo, están mirando al este, a la salida del sol. El mono es un animal que fue identificado con la salida del sol durante la época faraónica. Dicen que estaba alegre durante la salida del sol, por eso hicieron o lo ponían en las escenas y en los relieves de ellas. Hasta los obeliscos, debajo de los obeliscos hay monos también en la mayoría de los obeliscos.